Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Que una vez más nos das la oportunidad de poder llegar a los hermanos con este estudio, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por acceder a tu palabra, por tener ese privilegio maravilloso de poder ingresar a tu palabra y poder entenderla y discernirla y profundizarla, Señor. Por tu Espíritu Santo te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Papito Santo, en esta actividad, Señor. Gracias, Padre. Le entregamos todo en el nombre que conocemos, sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Rey Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Decimos todos. Amén. Esta noche vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar gente al infierno? O sea, esa es una inquietud que muchos de alguna manera se hacen, porque tal parece que no coincide un Dios amoroso con alguien que permita que la gente se vaya al infierno, ¿no? Pero es importante, más allá de lo humano, de un razonamiento humano, discernir en el Espíritu y discernir lo que dice la Escritura al respecto. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. Mucha gente, hermanos, piensa que simplemente no parece justo que Dios condene a algunos a ir a un lugar de fuego, de condenación. Dios es amor y no es cierto que castigar gente por toda la eternidad no queda bien con ese amor. Entonces, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar gente al infierno? Bien, para empezar, hermanos, nos ayudaría a entender a dónde se piensa que Dios está mandando gente. La mayoría de la gente cree en un lugar llamado infierno, pero muchos consideran un lugar de castigo eterno de fuego y azufre como una cámara de tortura ardiente, una cosa así, ¿no? Pero ¿es el infierno un horno eterno donde la gente está siendo torturada por siempre? ¿Qué es el infierno? Con las Escrituras vamos a tratar de discernir ese aspecto. Para entender la enseñanza de las Escrituras, debemos entender cuándo las palabras se usan en forma literal y cuándo en forma figurada. Si no entendemos, podemos fácilmente caer en un error. El Señor Jesús se refirió al infierno como un lugar donde hay fuego, lo cual normalmente produce luz. Ahí está. Vamos, por favor, a Marcos, capítulo 9, versículo 48. Marcos, capítulo 9, versículo 48. ¿Amén? ¿Qué nos dice la Escritura? 9:48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tendríamos que leer un poquito más atrás, ¿verdad? Desde el 45 podemos leer, ¿no? Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Al mismo tiempo, se refirió al infierno como tinieblas de afuera. Mateo 22:13, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 22:13. Amén. Así también se refirió el Señor a este lugar. Mateo 22:13. ¿Qué dice? Pero vamos a leer como si, para ver un poquito el contexto, desde el 11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. ¿Qué dice? Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Muchos son llamados y pocos escogidos. Parece razonable que estas palabras son figurativas. Si se aplicara un significado literal, oscuridad y luz del fuego al mismo tiempo se cancelarían mutuamente. Jesús utilizó metáforas muy a menudo en sus enseñanzas, y aquí creemos que estaba dando una imagen indescriptible del infierno con palabras de la naturaleza. El infierno se entiende mejor por lo que no está ahí. Pablo lo describe como un lugar donde estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo he compartido con cierta frecuencia, que lo peor que le puede ocasionar, lo que puede pasar a un ser humano, es que al morir pase una eternidad sin Cristo. Porque lo contrario, totalmente lo contrario, es delicias a tu diestra, es tu presencia, es en la presencia del Señor por la eternidad. Amén. Entonces, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, nos vamos a ir, por favor, a ese pasaje, ¿no es cierto?, donde el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, amén, ¿qué nos dice? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Amén. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. El subtítulo de este pasaje es: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, ¿no? O sea, justamente donde vamos a leer también un versículo anterior: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Tratemos entonces de imaginar un lugar lejos de Dios, lejos del Dios de las relaciones. Un lugar sin Dios realmente es un lugar sin relaciones, sin amor, sin gozo, sin paz, sin belleza, sin satisfacción, sin contentamiento, sin aceptación, sin afecto, sin realización, sin risas y todo lo que se llame bueno. Qué terrible. Lo contrario. Si alguna vez usted se ha sentido así, pues eso se trata también del infierno, ¿eh? El lugar, digamos, de eterna perdición. Esto sería el infierno literalmente, un lugar vacío de todo lo que Dios es. Sería un lugar de eterna soledad, un lugar llamado infierno. Creemos que las tinieblas de afuera, a las que Jesús se refirió, describen esta total ausencia de la relación. No olvidemos algo, hermanos, que vamos a tratar también en algún punto considerar. ¿Cuál fue el propósito inicial de Dios al crear al hombre? Establecer una relación con Él. ¿Amén? Porque es un Dios de comunión, es un Dios que se comunica. ¿Amén? Entonces, justamente perdieron esa relación cuando Adán y Eva pecaron. Fueron arrojados, fueron echados del huerto y echados de su presencia precisamente. ¿Amén? Ahora bien, esta eterna soledad sería la fuente de angustia, pero indescriptible. No se puede imaginar. Por eso les digo, la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano es partir de esta vida sin Cristo. Y lo mejor que le puede suceder a cualquiera es partir con Cristo. Amén. Amén. De la misma manera, creemos que la metáfora del fuego eterno para describir al infierno sugiere la descomposición del alma. Describe una desintegración eterna de todo lo que es bueno en una persona. En realidad, ¿qué es lo más importante en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo eterno en cada uno? El alma. Entonces, somos almas vivientes, ¿no es cierto? Somos almas vivientes. Estamos convirtiéndonos en una persona que ama a Dios y a los demás sin egoísmos, la cual es la vida verdadera, ¿no? Eso por un lado. Cuando conocemos al Señor, nacemos de nuevo, esta alma empieza, digamos, a tener otros valores de los que tenía antes. Antes el alma es egoísta, es desinteresada, etcétera. No interesa nada.
en cuanto se refiere a los demás, sino es un egoísmo centrado en cada uno. ¿Ven? Ahora bien, por otro lado, por el contrario, nos estamos amando a nosotros mismos de manera egoísta. Eso viene a ser la muerte verdadera. Hay un pastor que compartió al respecto y lo vamos a considerar esta noche. Dice: aún en esta vida podemos ver el tipo de desintegración del alma que crea el egoísmo. Sabemos cómo el centrarse en sí mismo y la egolatría llevan ¿a qué? A la amargura, la envidia, la ansiedad paralizante, los pensamientos paranoicos, las negaciones, las distorsiones mentales que los acompañan. Son problemas del alma. Ahora preguntémonos, ¿y si en la muerte no acabamos, sino que espiritualmente nuestra vida continúa extendiéndose hasta la eternidad? El infierno entonces sería la trayectoria del alma, viviendo una vida centrada en sí misma, egoísta, continuando así por siempre. Jesús nos advirtió que la vida centrada en uno mismo terminaría en pérdida. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo que para el hombre natural, que egoístamente empieza a acumular cosas, piensa que eso es lo máximo, que eso es todo. Pero en realidad es terriblemente lo contrario. Es nada que ver, es pasajero, es temporal y no va a ser para bien. En un pasaje en las Escrituras vamos a leer qué dice el Señor. Lucas capítulo 9, versículo 24 y 25. La palabra nos habla esta noche. El Señor nos habla, Lucas 9, 24, 25. Evangelio de Lucas 9, 24, 25. ¿Qué nos dice el Señor en este pasaje? El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pero, ¿de qué le sirve al hombre? Miren ustedes, si gana el mundo entero y destruye o se pierde a sí mismo. O sea, concretamente, el inconverso que insiste en vivir su vida egoísta, su vida totalmente para sí, en realidad la está destruyendo. Es terrible. Puede pensar de haciéndose cosas, como dice aquí, el hombre gana el mundo entero, puede ganar un montón de cosas, de bienes materiales y todo lo demás, pero en realidad se está destruyendo. Una vida centrada en sí mismo es semejante a existir prácticamente como un muerto viviente. ¿Recuerdan ese pasaje cuando el Señor le dijo al que quería seguirlo? Pero te voy a seguir, pero primero quiero ir a enterrar a mí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué tal? ¿No? Hay pasaje que dice, ¿no?, de que sirve aquí en el mundo llenes de bienes si no se pierde tu alma. Amén. Listo, ahí está. Ahora bien, el infierno es entonces un lugar de ausencia de relaciones, lo cual es soledad absoluta. Qué triste es eso, ¿verdad? Qué triste. Ya no tener una relación con el Señor para nada, ni siquiera la esperanza de que en algún momento pueda uno convertirse y tener esa relación y permanecer en esa relación. El infierno es un lugar de desintegración perpetua del alma, hacia un centrarse en sí mismo cada vez mayor. ¿Sí? Hacia un centrarse en sí mismo cada vez mayor. Es difícil imaginarse la angustia de este lugar, la soledad absoluta de los muertos vivientes. Pero la pregunta surge: ¿un Dios amante está enviando gente a este lugar? Hermanos, vamos a aclarar en esta noche: la voluntad del Señor jamás ha sido enviar a la gente al infierno. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Amén. Sí, sí. Entonces, la Biblia dice claramente, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. No quiere que nadie se pierda. ¿Alguien pueda leer, por favor? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Ven? Entonces, definitivamente encontramos ahí
que la voluntad del Señor para nada es mandar a la gente al infierno. Sino, segunda de Pedro, capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Dios ama a todo el mundo. Murió para que podamos experimentar su presencia y todo el gozo y la bondad que eso conlleva. Pero no nos obligará a amarle y a disfrutar la relación con Dios. Jamás Dios te va a obligar a servirlo, a amarlo, a buscarlo. Si lo vas a buscar, va a ser cuando lo hagas de todo tu corazón. Amén. Entonces, este don, digamos, así que, de hecho, Dios no envía a la gente al infierno. Las personas eligen libremente rechazar a Dios. Dios no obliga a nadie a tener una relación con Él. Ese don, digamos, este don a los seres humanos de darles libre albedrío ha abierto consecuencias que pueden ser extremadamente negativas. Cuando las personas escogen servirse a sí mismas en vez de servir a Dios, en última instancia están eligiendo un lugar vacío de relaciones, lleno de sí mismas, y un lugar llamado infierno. Amén. En el carácter de los hombres de los tiempos postreros encontramos vamos a ver por favor, Primera de Timoteo, amén. Vamos a irnos a un minutito. Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. Este pasaje es extraordinario porque la Biblia es más actual que el diario de María. Nos muestra cómo, ¿no es cierto? Debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, a su discípulo amado Timoteo. Debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Qué será? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios. Noten ustedes en esta lista que estamos viendo, empieza con ego y termina con ego. Empieza diciendo hombres amadores de sí mismos. Es una característica increíble esa. Y la última, amadores de los deleites más que Dios. ¿Por qué mucha gente no se decide por Cristo? ¿Por qué no se decide por llegar al Evangelio? Porque aman sus deleites. ¿No es cierto? La pregunta que se hacen inmediatamente es ¿qué me van a prohibir? ¿No? Pero realmente es terrible porque... Ahora bien, otro connotado autor cristiano escribe: todos los que están en el infierno lo eligieron. La puerta al infierno está cerrada por dentro. Las personas toman la decisión de servirse a sí mismas porque servir a Dios y a los demás es incómodo para ellos. El cielo, donde Dios reside, es un lugar de adoración, es un lugar de servicio a Dios perpetuamente. Esto lo encontramos clarito en Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Apocalipsis capítulo 4 nos revela la revelación del Apocalipsis, nos muestra que ahí lo están sirviendo. Amén. Ahora bien, una persona que ha elegido la vida centrada en sí misma no toleraría el cielo. Se sentiría mal. Una persona de esas tremendamente egoísta que va a querer nada de servicio a otros, ¿no? Sino a sí misma.
Pero qué grande y triste sorpresa al ver que el lugar donde va definitivamente a estar es un lugar de soledad, de terrible, ¿no? Ahora bien, Dios no quiere que nadie termine en el infierno, ni obligará a nadie a elegir a Dios para tener una eternidad de gozo con Él. Dios simplemente se ofrece como la salvación de una eternidad sin Dios. ¿Amén? Perdón, se ofrece como la salvación de una eternidad con Dios, más bien, perdón. ¿Amén? ¿Dónde está eso? Juan 11, 25, 26. Ahí está, uno de los pasajes más bellos del Evangelio de Juan. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. En esto les quiero compartir rápidamente un aspecto importante. En el Antiguo Testamento no había una revelación muy clara acerca de la vida después de la muerte. Generalmente los judíos promedio lo que decían es, bueno, que se alargue su vida en la tierra, ¿no es cierto? Más que ver lo de lo demás. Pero la revelación plena llegó con Jesucristo. Y Él mostró la vida después de la muerte. Esto tristemente es ignorado por muchos que no conocen al Señor. En un velorio, todos saben dónde está la que está ahí en el cajón. Que de Dios goce, que paz descanse, de memoria, es una cosa así. Pero saben perfectamente dónde está, ¿no? Porque para muchos es un misterio la vida después de la muerte. Pero precisamente porque era un misterio para nosotros, el Señor nos da en su palabra y nos revela. Y nos dice, ahora, eso que para ti era un misterio, va a dejar de ser misterio. Cuando dice en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Amén. Justamente, ahí está. Con la respuesta precisamente de la existencia del infierno, que como veíamos, hermanos, jamás fue la voluntad del Señor el hacer un infierno para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. ¿Amén? Gloria a Dios. Bien, pasando a esta pregunta, hermanos, vamos a entrar a una segunda pregunta. ¿Amén? Cuando hay desastres naturales, inundaciones, tifones y todo eso, muchas personas los relacionan con castigos de Dios, ¿no? Poquito vamos a aclarar estos puntos. ¿Amén? ¿Ya? Cuando te pregunten, ¿será que esto que está pasando en tal lugar es un castigo de Dios a la gente a través de desastres naturales? Vamos a referirnos a una nación que ha sufrido bastante en ese aspecto. Por ejemplo, la pequeña Haití fue devastada el 2010 por un terremoto masivo. No nada sería eso. 2005, el huracán Katrina destruyó la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos de América. Fue terrible. Terrible. Terremoto y tsunami de 2011 en Japón. Si se recuerdan los titulares. Causó enorme destrucción. Cada año, miles de terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, tifones, ciclones, tornados, volcanes, sequías, avalanchas de lodo, producen miles de millones de dólares en daños a propiedades y matan a decenas de miles de hombres, mujeres, niños y animales. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Colosenses capítulo 1, versículo 17. De cualquier forma dice, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. ¿Qué dice? Amén. Él es antes, diga antes, de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Que pueda ser hoy, por ejemplo, hablando de lo que pasó con Katrina, Nueva Orleans se ha reconstruido.
Ha vuelto ahí, es otra vez otra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, porque en él todas las cosas, ¿qué significa subsisten? Permanecen pese a todo. ¿Amén? ¿Amén? Ahora bien, entonces, ¿es Cristo responsable de estos desastres naturales? ¿Será que Dios está castigando a la gente al enviar terremotos, volcanes, huracanes, inundaciones y toda clase de catástrofes naturales? El Antiguo Testamento registra incidentes en los que Dios no dejó que lloviera en Israel, por ejemplo. Primera de Reyes 17:1. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que habla acerca de Elías? Cuando habló con el rey le dijo, tanto tiempo no lloverá. Envió plagas a Egipto, ¿sí? ¿Cuántas plagas? 10. ¿Dónde está eso? Éxodo capítulo 3, versículo 19-20. Vamos a ver primero lo que hemos leído, Primera de Reyes 17:1. ¿Amén? Con el tiempo de Elías, cuando el Señor, a través de su profeta, ¿qué le dice al rey Acab? Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Amén? Alguien pueda, a ver. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años y medio. Leíamos Éxodo capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Qué le dijo quién? Moisés a Faraón. Amén. 3, 19, 20. ¿Qué le dice? Precisamente. Mas yo sé que el rey de Egipto, no, cuando lo manda a Moisés, el Señor, ¿qué le indica a Moisés? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo, dice el Señor a Moisés, para que haga conocer a Faraón, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. ¿Cuántas plagas fueron? 10. Y la última, la más terrible, la muerte de los primogénitos. Abrió la tierra para que se tragase a Coré. ¿Recuerdan ese pasaje? Números 16, 29. Cuando los rebeldes no quisieron reconocer la autoridad del sumo sacerdote, ¿no es cierto? De Aarón. Números capítulo 16, versículo 29. 16, 29. ¿Qué dice? Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y eso pasó, ¿no? ¿Amén? Pasó. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra y su boca, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ahora bien, vemos que Jesús tenía control sobre las fuerzas del clima. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Cuando calmó la tempestad para tranquilidad de los discípulos. O sea, el Señor está por encima de los efectos naturales. Lucas capítulo 8, versículo 24. Ya sea para bien y también cuando hay juicio. Lucas capítulo 8, versículo 24. Amén. ¿Qué nos dice ese conocido pasaje? ¿Alguien que haya encontrado? Lucas 8, 24. Amén. Y vinieron a él y despertaron: maestro, perecemos, ¿no es cierto? Que estamos asustados los discípulos. Despertando, él reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Amén. Se hizo grande bonanza. Dios está completamente en control de cada átomo del universo. Qué maravilla es esto. Discernir esto realmente es maravilloso. Debido a esto, hay algunos que dicen que Dios usa los elementos naturales
para cumplir su voluntad, especialmente al ejecutar juicio contra naciones, ciudades, pueblos y aldeas. En verdad, Dios es soberano sobre todo el universo. Dios está en control de toda su creación, pero eso no significa que Dios elige manipular todos los fenómenos naturales. Sin duda, Dios tiene el poder de intervenir en el mundo natural y lo ha hecho y lo hace ahora mismo. Pero no es necesariamente Dios quien causa todos y cada uno de los cambios en el clima, ni tampoco todos los desastres naturales son actos de Dios. En Génesis vemos que el mundo era un lugar perfecto, ¿sí o no? ¿Cómo le entregó Dios al hombre? ¡Qué maravilla! Paquete. Pero después que los humanos se rebelaron contra Dios, la consecuencia natural fue ¿qué? La muerte y la separación de Dios, quien es el verdadero sustentador de la vida y de todo lo que es bueno. En esta separación, Adán y Eva encontraron un mundo en donde la vida era difícil y donde ocurrían desastres. Ahí empezaron los desastres naturales. El planeta parecía estar pasando por una transición hacia la violencia. Y desde entonces el aire frío choca con el aire caliente, se forman patrones de clima turbulento, giran los tornados, soplan los huracanes, la lluvia cae con fuerza, llegan las inundaciones, los continentes se mueven, la tierra tiembla. Los volcanes hacen erupción y también la mano del hombre muchas veces está provocando esta situación en su maldad. ¿Amén? Amén. El día de hoy la tierra está experimentando 2000 tormentas eléctricas en algún lugar del mundo. Nuestro planeta recibe 100 golpes de rayos por segundo, 3,6 billones al año. Realmente vivimos en un planeta violento. ¿Amén? Y esto apunta a que un día, en la restauración que hemos visto en el anterior estudio de las dispensaciones, cuando entremos en la dispensación del reino milenial, todo esto cambiará totalmente. Otra vez volverá la tierra a ser lo que originalmente fue. Pero tampoco a Dios le agradan los desastres naturales que sufrimos. Un día, Dios traerá paz completa a este planeta violento. Las escrituras que dice, a ese pasaje que lo habíamos compartido también en el anterior estudio, pero lo vamos a volver a mencionar. Romanos 8, 19 al 21. ¿Qué dice? Romanos 8, 19 al 21. Podemos leer, hermanitos, Romanos 8, 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, por eso, la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros esperamos ¿qué? El arrebatamiento, la creación también. ¿Ya ven? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el reino milenial, nosotros cuerpos glorificados, cielos nuevos, tierra nueva y todo restaurado. Amén. Los meteorólogos nos dicen que las inundaciones son el asesino número 1 de los desastres naturales. Tal vez el mensaje no es que Dios está castigando a quienes son afectados por el desastre, sino más bien que debemos tener más cuidado de dónde construimos nuestras casas y edificios. Eso también. Aquí sí que aplicaría de una manera increíble, ¿no? Las técnicas modernas de construcción han permitido la existencia de diques y otros recursos para controlar fuerzas de la naturaleza. Así se han abierto miles de hectáreas para que crezcan los asentamientos humanos en todo el mundo. Cuando estos recursos son rebasados y se rompen, hay devastación en las comunidades. Eso no quiere decir que Dios no pueda hablarnos a través de los desastres naturales o juzgar al mundo por medio de ellos. Pero este planeta sigue las leyes físicas de la naturaleza. ¿Amén? Lamentablemente, ¿qué le dijo el Señor a Adán? Por tu causa, maldita es la tierra. Ya de entrada, ya encontramos en el juicio al hombre, y vamos por favor a repasar la dispensación
al respecto que estudiamos ya en la caída, Génesis capítulo 3, cuando viene el juicio al hombre. ¿Qué le dice? Génesis, vamos a repasar y cito. Génesis capítulo 4, versículo 16, incluso la mujer, que fue la que tentó Satanás. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste, el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Mira lo que dice: espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando dice polvo eres y al polvo volverás, está hablando de un cuerpo mortal. ¿Cuál es la esperanza? De ser revestidos de un cuerpo inmortal, que no conozca muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. La vida sobre este planeta es hoy incierta. ¿O alguien tiene un documentito? Nada está garantizado. Por eso es que nuestra dependencia tiene que ser al 100% de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Sin mí, nada. Diga nada. Nada podéis hacer. ¿Y cómo a veces nos hacemos nosotros los que podemos? Y ahí viene el problema. Hay cosas buenas que le pasan a la gente mala. Cosas malas que le ocurren a la gente buena. Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. El sermón del monte. 5:45. El sermón del monte, 3 capítulos. 5, 6 y 7 de Mateo. 3 capítulos del sermón del monte. Y uno de los capítulos 5:45, cuando el Señor dice: hace salir su sol sobre buenos y malos. Cuando golpean los desastres naturales, en vez de preguntarnos si Dios nos está castigando personalmente, es mejor seguir el consejo de Pedro. ¿Cuál será el consejo de Pedro? Muchas veces hay queja, dice: Dios, el castigo de Dios, esto, lo otro. Pero el apóstol Pedro, la palabra de Dios inspirada al apóstol Pedro, en primera de Pedro 5, 6 y 7, es lo más sabio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y 7. Vamos a ese pasaje. Ahora sí, por favor, no le digan que está equivocado, por favor. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Amén. En este instante, amados, yo creo que es importante entender las palabras del apóstol. Humillaos. ¿Qué significa humillaos? No empezar a cuestionar a Dios. Se lo cuestiona: ¿por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque de pronto se va a escuchar una voz en tu cuarto que: ¿y por qué no? ¿Cierto? ¿Qué cosita eres tan especial? Humillaos, quiere decir: lo que venga, Señor, tu voluntad. Ayúdame, fortaléceme, Señor, para resistir cualquier situación que esté pasando. Humillaos, la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Ay, subraye, por favor. Practique esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo que menos hacemos: echar toda ansiedad a los pies del Rey. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vemos que la situación de los desastres, evidentemente naturales,
producto de la caída. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde esto de los tormentos, todo eso no es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios hizo al principio era bueno, era hermoso, precioso, pero por tu causa maldita es la tierra. Y empiezan ya los desiertos, empiezan lugares inaccesibles, inhabitables, pero que el Señor en su voluntad y en su amor, en su misericordia, nos dice que va a llegar un tiempo del reino milenial donde va a ser una restauración de todas las cosas a su estado como ha sido siempre, como fue al principio y como debería haber sido, si no era la metida de pala. De todo esto, esta noche podríamos ver un punto más, por favor. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Se han puesto a pensar por qué el hombre sufre? Es más, los hermanos en Cristo dicen, nosotros no deberíamos sufrir. ¿No es cierto? Eso debería estar para los inconversos. Pero todos pasamos momentos. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Ah? ¿Cómo? Los libros, miren ustedes, los libros no pueden contener las crónicas de todo el sufrimiento de los que los seres humanos han experimentado desde el comienzo del tiempo y lo siguen experimentando. Es más, hay un libro, ¿cuál libro creen ustedes que enfoca este punto de una manera tremenda? El libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? Se lee el libro de Job y el que está sufriendo ahí no es un impío, no es un rebelde, es Job. Y vemos vez tras vez, digamos, ¿no? Y al final encontramos la razón por la cual pasó todo eso. Bien, pero vamos. Vivimos en un mundo en el que un niño muere de hambre cada 5 segundos. ¿Se dan cuenta de eso? Cada minuto hay 25 personas que mueren porque no tienen agua potable para beber. Cada hora 700 personas mueren de malaria. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Vamos a tratar de responder esta noche. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar toda la miseria y todo el sufrimiento en el mundo si Dios en verdad es soberano y está en control de todas las cosas? ¿Hay respuesta al por qué Dios permite el sufrimiento? Algunos dicen, el sufrimiento es el castigo de Dios por el pecado, o es una prueba de fe, o es un ataque del diablo, o el medio usado por Dios para la redención. Por último, un gran misterio y no tenemos derecho de cuestionar a Dios. Listo. Con todo, creemos que la pregunta es válida. Merece una respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Reconocemos que sobre este tema resulta inadecuada una discusión tan breve. Vamos a aprender unos minutos para compartir algo. Pero esperamos que de alguna manera nos dé una perspectiva. En primer lugar, no pensamos que haya una explicación lógica que de alguna manera satisfaga el profundo clamor emocional por una solución al horrible problema del dolor y el sufrimiento. Así que admitimos que la razón y el discurso filosófico no pueden responder plenamente a los clamores del corazón. Podrán haber muchas razones dadas por grandes filósofos, pero entendamos qué es lo que Dios muestra en su palabra. Tomando en cuenta todo, creemos que la perspectiva cristiana provee la respuesta más satisfactoria en lo intelectual y en lo emocional para el problema del mal y del sufrimiento. Desde el principio, Dios les ha dado a los seres humanos creados a su imagen
el poder del libre albedrío. Usted sabe que como cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay otro poder que tiene cada cristiano, y es el poder de escogimiento. Decir sí o decir no. Decidir. Ahora bien, desde una perspectiva humana, había gran riesgo en que Dios hiciera eso. Los humanos podían escoger andar por su propio camino y no por el de Dios. Y por supuesto, así fue. ¿Qué decidieron? Adán y Eva empezando a decidir ellos. Ahora bien, superficialmente esto puede parecer que no es tan serio, pero lo es. Vamos a un pasaje de las Escrituras que está en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago? Toda buena dádiva. ¿Qué significa dádiva? Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Amén? Entonces, aceptamos que el experimentar una vida de gozo, paz, bondad, belleza, amabilidad, amor y todo lo que se llama bueno, depende y resulta de estar en buena relación con Dios y de vivir de acuerdo a sus caminos. ¿Amén? Amén. Así tan sencillo. Entonces, si un ser humano finito, creado para estar en relación con Dios, escoge contra eso otra cosa, ¿cuál es la alternativa? Una vida sin gozo, sin paz, sin amor, sin bondad y todo lo demás, una vida opuesta a Dios, lo cual da como resultado una vida de dolor y sufrimiento. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras que no recuerdo en este momento, pero dice: no hay paz para el impío. Firmado Dios. El impío no conocerá caminos de paz. Supuestamente, porque tiene bienes materiales, podrá tener alegría carnal, pero nunca gozo espiritual. La alegría es pasajera, pero el gozo es eterno. Imaginemos que la primera familia de peces eran seres inteligentes con almas eternas. Por supuesto, como peces estaban diseñados para vivir en el agua, con agallas que respiraban buen oxígeno, disuelto en el agua del lago, que llama paraíso. Pero que si esta primera pareja de peces eligiera vivir fuera de su hogar perfecto, como sabemos, sería un error trágico. El agua puede vivir sin peces, pero los peces no pueden vivir sin agua. Interesante. ¿Amén? Los peces no están diseñados para respirar el oxígeno disuelto en el aire, porque es mal oxígeno para ellos. Si lo hacen, van a experimentar dolor y sufrimiento. Pero ya que esos peces en particular tienen almas eternas, ellos experimentan el sufrimiento de una muerte en vida. La descendencia de esos peces, la experiencia de estar muerto en vida, pasa a cada nuevo pez nacido fuera del lago. En esta tragedia la culpa es del creador o de los peces. O este sufrimiento es causado por el primer pez que decidió vivir de manera contraria a su diseño y afuera del paraíso en relación con su hacedor. En este punto es interesante que muchos dicen: ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de Adán? ¿Será que Adán ha cometido el pecado y yo por él? No, usted no va a morir por el pecado de Adán, usted va a morir por su propio pecado, porque ha decidido vivir una vida apartada de Dios. ¿Qué tal? Entonces, es verdad que esta ilustración no responde a todos los difíciles detalles del por qué ocurre el sufrimiento, pero tal vez nos ayude a recordar que un creador infinito, perfecto, santo y bueno, creó a los seres humanos para disfrutar la vida en relación con Él, para darte, dice el Señor, vida y vida en abundancia.
realmente aquella persona que rechaza esa bendición, con un término define la Biblia, y que no es insulto. ¿Sabe cómo lo define? Bestia. Porque bestia es un animal irracional, y solamente se tiene que ser irracional para no creer que hay un Dios maravilloso, creador de todo, y que quiere una relación personal con todos. ¿Amén? Amén. Ahora bien, dice, Dios le dio a la primera pareja algo muy bueno, el poder de decidir entre amar a Dios desinteresadamente, creyendo que Él sabe mejor lo que les convenía, algo muy bueno, o egoístamente amarse a sí mismos y creer que ellos sabían mejor lo que les convenía, algo muy bueno. Ese fue el engaño de Satanás. Ustedes no pueden comer de todo. No podemos comer, pero del árbol, no, es que no, ahí está. Dios no quiere competencia porque van a ser como Dios. ¿Recuerdan ustedes? El pecado siempre se presenta bonito, con un paquete hermoso, pero su fruto es muerte. Amén. Él quería que ellos lo pusieran en primer lugar y aprendieran que su senda de vida era la senda del gozo, paz y bondad. Caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Si el camino no es Cristo, es muerte. Así lo diseñó Dios. Amén. Si la primera pareja hubiera seguido esa senda, habría evitado el dolor y el sufrimiento. Y lo peor, nos hubiera evitado a todos. ¿Qué está haciendo Dios en cuanto al sufrimiento? Hasta cierto punto podríamos confeccionar una respuesta teológica y filosófica por la razón del sufrimiento y por qué el libre albedrío efectivamente lo ha permitido. Pero en muchos aspectos, la intensidad del sufrimiento humano es simplemente demasiado sobrecogedora en lo emocional para que la razón o la lógica pueda proveer una respuesta bien satisfactoria. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Job? Cuando Job no sabía por qué razón le estaba pasando lo que le estaba pasando, aparecieron sus 3 amigos, filósofos muy conocedores, muy entendidos, muy teólogos, ¿y sabes qué les llama? Consoladores molestos. No le dieron la respuesta. Y al final, pues el Señor se enoja con ellos y les vayan ustedes, pedirle a Job que vaya a orar por ustedes, porque si no, chucu les va a venir ahí a los filósofos, ¿no es cierto? Ahora bien, en realidad la Biblia en general no encara directamente la pregunta del por qué hay sufrimiento. Sin embargo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos dice lo que Dios está haciendo al respecto. Él no ha ignorado el sufrimiento. Dios está rescatando al mundo. Amén. Él no ha venido por los sanos, ha venido por los enfermos. Él no ha venido por los suficientes, sino por los necesitados, los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad. Por eso es que... Entonces, cuando los humanos eligieron rechazar a Dios y a sus caminos, trajo dolor inconmensurable a la humanidad. Pero no fue solo la humanidad la que sufrió. Dios no tuvo una respuesta impersonal al sufrimiento. Dios no es un Dios que sea ajeno a su creación. Le duele. ¿Recuerdan ese pasaje bello en Génesis capítulo 6? Escudriñen, hermanos, escudriñen las escrituras. Génesis 6, rápidamente. ¿Qué nos habla Génesis 6? Génesis 6. Antes de que el Señor decidiera enviar el diluvio universal. Génesis 6, versículo 5, ¿qué dice? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. ¿No dijo Dios que estos serían como los días de Noé? ¿Y qué dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y subraya eso, le dolió en su corazón.
no es un Dios impersonal, no es un Dios que esté ajeno a tu sufrimiento si estás pasando por algo, no es un Dios que sea alguien que no le interese. Dios le dolió en su corazón y participó de nuestra humana debilidad. Por eso es que Él se acuerda cuál es el problema. ¿Eh? Ahora bien, justamente, Él también sufre porque la Biblia dice que le dolió en su corazón. Aunque es verdad también que Dios es lento para la ira y grande mismo. Salmo 103.8. Salmo 103.8. Escribe Salmo 103.8. Ahí está. Él es lento para la ira y grande en misericordia. A pesar de que el hombre en su maldad se aleja cada vez de Él, ¿no? Pero Él está ahí en su amor y su misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Dios sí se enoja. A Dios le da ira el que el pecado traiga dolor y sufrimiento a su creación. Se enoja porque la muerte lo ha separado de aquellos que lo han creado. ¿Alguna vez ustedes han escuchado decir que Dios no puede odiar? Dios odia el pecado. ¿Odia en qué sentido? En que el pecado le es algo totalmente repulsivo y es además algo que él abomina, por lo que el pecado le hace al hombre, porque lo separa de Dios y porque le provoca sufrimiento. Vuelve porque por tu pecado has caído. Frecuentemente le dice al hombre: ¿por qué estás pasando todas estas cosas? Arrepiéntete, busca al Señor, humíllate, y el Señor es nuestro sanador. ¿Cuánto dice amén? Amén. A Dios le da ira su archienemigo que mantiene el poder de la muerte, ¿no es cierto? Amén. Y ahora, pero en su ira santa y en su amor fiel, Dios ha entrado en acción. Hace mucho tiempo le prometió a Abraham que en su descendencia proveería una solución final al sufrimiento, al dolor y la muerte. Les prometió a los hijos de Israel entonces, ya en el Antiguo Testamento. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará las afrentas de su pueblo de sobre todas las. ¿Qué pasaje más bello? ¿Dónde está? Isaías capítulo 25, versículos 7 y 8. Uno de los pasajes más bellos del libro de Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 7 y 8. Amén. 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 Creo que no me están creyendo. Amén. 7 y 8. ¿Qué dice? Destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. En Zacarías dice: muerte, yo soy tu muerte. Gloria a Dios. Amén. Ahora, la solución de Dios al sufrimiento era que Dios tomaría la forma humana y sufriría también. Jesús habría de experimentar el peso total del sufrimiento humano. Es decir, el hambre, la traición, el rechazo, la soledad, la terrible muerte por crucifixión. Pasó todo eso. Participó de nuestra humana debilidad. Entonces, en un sentido muy real, Dios conoce lo que es sufrir, simpatiza con nosotros. Escriba Hebreos 2:18, 4:15. Son pasajes, alientan a muchos que piensan que Dios se ha olvidado de ellos y que Dios está donde, que antes como pensábamos. 2:18. ¿Qué dice? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 4:15 más adelante, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Amén? Pero Dios no se detuvo ahí. Jesús habría de levantarse de la muerte para rescatar a toda la humanidad caída del poder de la muerte y del diablo. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, en el mismo Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo.
Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. No va a permitir que Satanás destruya su creación. No va a permitir que Satanás destruya su creación. Dios tiene un plan de redención para sus hijos y de restauración de toda la creación. Cielos nuevos, tierra nueva. La Biblia dice que Cristo fue resucitado primero. Vamos a un pasaje de las Escrituras, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 23 adelante, al 26. Por si acaso, hermanos queridos, Primera de Corintios 15 nos habla todo el capítulo de la resurrección. De la resurrección. Algo tremendamente. ¿Cuál fue el milagro, el mayor milagro de Dios de todos los milagros que hizo? La resurrección. Jamás se había visto eso. Que un Lázaro de la muerte resucite. 15, 23 al 26. Eso fue algo tremendo. Lázaro, sal fuera. Y de pronto Lázaro sale del sepulcro. Algo extraordinario. Tremendo. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice? Vamos a leer. En cada uno en su debido orden. ¿A qué le llama la Biblia a Cristo? Las primicias. ¿Qué significa eso? El primero que resucitó para nunca más conocer muerte. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes? Yo diga, yo. Nos vamos con el Señor. Amén. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué significa esto, hermanos amados? Que definitivamente va a estar todo ya en Él plenamente. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En este momento el Señor tiene enemigos. Las naciones que son utilizadas por el enemigo y hacen y deshacen. Las personas que... nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni huestes espirituales de maldad, ¿no es cierto? Ahora bien, porque dice el postre, subraya esto, es una promesa bella. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 3.500. 3.500 y... Imagínense, ¿cuál ya se ha apropiado? Estoy bien. Para 1 de Juan 3:8, rapidito. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Concretamente, amados, entonces, sufrimiento evidentemente existe, pero el Señor nos quiere una vida plena, nos quiere una vida, ¿no? Y si ha pasado algo, aferrarnos, echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Él tiene cuidado. Y es más, en situaciones en que podemos encontrar de personas que pese a tener situaciones difíciles, las ves con gozo. Y el mundo se cuestiona y dice, ¿qué le pasa? Debe estar drogándose, ¿no? Y es el gozo que Dios me dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. 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 Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces eso, 1 Corintios 15, 28. ¿Qué significa esto? Este versículo 15, 28 hay que entenderlo bien. No es que Dios sea menor que el Padre, Cristo sea menor que el Padre, no. Sino que a la divinidad le ha placido al Padre ser la autoridad perfecta y al Hijo la obediencia perfecta. En este tiempo, en ese servicio a la iglesia, por morir por nosotros. No, pero al final se va a ver que Él es todo en todo. Amén. Siempre fue así. Amén. 1 Corintios 15, 28. Primera de 15, 28.
pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo le sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios... Esto, por eso, noten ustedes, no es que se sujetó que el Padre sea más, no, sino que en eso que la divinidad le plació hacer, Padre, autoridad perfecta, el Hijo que envía la obediencia perfecta, en esa voluntad del Señor, va a volver a ser lo que siempre fue. Yo y el Padre somos uno. Evidentemente, vamos a ver también un poquito la Trinidad, que no es una doctrina fácil, es un misterio, pero está en la Biblia y nosotros tenemos que aceptarla. ¿Amén? Bien. Por supuesto, Dios sabía que los humanos no confiaríamos en Él. Sabe que es lo que es mejor para nosotros y que escogeríamos nuestra propia senda. ¿No sabía eso el Señor? Sabía perfectamente, porque conocía el corazón del hombre. En Génesis, en esto que estábamos viendo en Génesis, vamos un ratito a Génesis 6 otra vez, por favor. Hay un pasaje que quiero que ustedes lo mediten esta noche. En vigilia de oración que van a hacer esta noche. No van a hacer. Yo estaba pensando que... Cuando veíamos Génesis 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los pensamientos del hombre era de corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. 6:5. Vamos más adelante, por favor, perdón. 6:3, por favor. 6:3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán 120 años. Les dio 120 años para que se arrepientan. Y en esos 120 años, ¿qué construyó Noé? El arca, que era el barquito, no era barco, era arca. El arca flota, el barco navega. No era para navegar, era para mantenerse a flote. El arca. ¿Ven? Ahora dice algo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué está diciendo en otras palabras? No me está peleando con el hombre ahí permanentemente. ¿Por qué? Porque ciertamente es carne. Naturaleza caída. Muy bien, hermanita. Pregunto, ¿qué hizo con la carne en la cruz el Señor? Le dio muerte de cruz. ¿Por qué hice con la carne? Con la chuleta. Dale muerte. Porque mientras las obras de la carne estén activas, es terrible. Muera en el nombre de Jesús. Por el Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne. Pero ahí está. El Señor sabía perfectamente que la maldad, pero dice: no voy a estar contendiendo permanentemente. ¿Me hacen caso? Bien. ¿No me hacen caso? El que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. No se canse. ¿Bien? No se deje leudar por otros. ¿Cuánto dice amén? Amén. Ya, ahora sí, un poquito más fuerte. Se puede oír la tristeza en la voz de Jesús al lamentarse porque la nación de Israel, como representante de la raza humana, estaba rechazándolo y rechazando sus santos. Cuando dijo, ese pasaje, bellísimo. Mateo 23:37. Mateo 23:37. ¿Cómo se lamentó el Señor? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y qué dice su rey? No quisiste. No quisiste. Es un asunto de decisión. ¿No es maravilloso ver cómo Dios respeta y honra nuestras elecciones, aunque entiende plenamente las consecuencias devastadoras que ellas tendrán sobre nosotros y sobre sí mismos? Eso demuestra la muy alta estima que nuestro Dios en lo relacional tiene en el hecho de que el amor es una ¿qué?
Elección. Decisión. Hay un himno antiguo. He decidido seguir a Cristo. Con todo lo dicho, todavía queda un punto pendiente. Si el sufrimiento es la consecuencia natural del libre albedrío, ¿por qué tienen que sufrir los inocentes? ¿Por qué Dios no ha hecho algo para terminar con esto? y si la muerte al final, yo soy tu muerte, dice, va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué está tardando tanto para hacerlo? Esta es otra parte que vamos a ir analizando. Pero, escúcheme, las consecuencias del pecado y las pruebas que sobrevienen, las pruebas que provocan sufrimiento, las situaciones difíciles que provocan sufrimiento, tienen tres fuentes. Tres fuentes. Uno, pecados propios, porque la persona pecó y escogió el pecado, no se queje después, porque escoge el pecado, pero no las consecuencias. Dos, pecados ajenos. ¿Cuál será un producto de un pecado ajeno? Un padre de familia está volviendo con su familia en la movilidad de vacaciones y de pronto se le cruza un alcohólico y provoca un tremendo accidente. Ese es algo ajeno. Y una tercera fuente es que Dios está disciplinando, porque Dios disciplina al que toma por hijo, no ajenos, al que toma por hijo lo disciplina para que vuelva a él. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Hemos compartido los tres aspectos, por favor, y vamos a seguir haciendo, amén, pero pidiéndole siempre, por favor, que no dejen de orar por este tiempo y por estos cursos que se están desarrollando en línea. Amén. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor. Permitido, Señor, que iniciemos esta nueva serie de estudios, de preguntas y respuestas acerca de situaciones que se presentan en tu palabra y en la vida diaria. Gracias, Padre. Conforme a lo que está escrito, conforme a tu palabra, siempre hay una respuesta. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Y todos decimos, amén. El Señor nos bendiga grandemente.